Buen día, chicos y chicas de segundo grado. La asignatura que vamos a trabajar el día de hoy es Español, lengua materna. Nuestro tema se titula A escribir un cuento. ¿Alguna vez has inventado un cuento? ¿De qué era? ¿De misterio? ¿De aventuras? ¿De hadas? En este proyecto escribirás paso a paso un cuento que inventes y lo ilustrarás. A continuación te brindaré los elementos necesarios para poder realizar esta actividad. Te pido por favor que estés pendiente y que recuerdes que todas estas actividades se realizarán en el cuaderno de español. Hoy vamos a retomar un tema titulado El cuento. Les voy a recordar qué es un cuento y cuáles son las partes que no pueden faltar en él. Un cuento es una narración breve, o sea pequeña, que relata una historia real o imaginaria, en la que participan pocos personajes. El cuento se divide en tres partes: inicio, desarrollo y desenlace. La primera parte de nuestro cuento es el inicio. En el inicio se presentan los personajes y el lugar donde se desarrolla la historia. El lugar donde se desarrolla la historia puede ser real o imaginaria. Cuando decimos imaginaria, nos referimos a cualquier cosa. Una casa embrujada, un castillo, un bosque encantado, etc. Y cuando decimos real, nos referimos a algo que ya conocemos, como por ejemplo nuestra ciudad, la casa de nuestros abuelitos o de algún compañero. Aquí también podemos elegir la cantidad de personajes que van a ser partícipes en nuestra historia. Como segunda parte para escribir nuestra historia encontramos el desarrollo. El desarrollo es donde se van contando los sucesos de la historia y surge un problema que los personajes o el personaje tienen que enfrentar. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja que todos conocemos, el desarrollo comienza cuando la niña se encuentra con el lobo en el bosque y luego ellos juegan una carrera y el lobo llega primero a la casa de la abuela. Este se come a la abuelita, se hace pasar por ella y luego intenta comer a Caperucita. Por último, pero no menos importante, encontramos el desenlace, que es el final de la historia y cuenta la manera de cómo se resuelve el problema. Utilizando el ejemplo anterior del cuento Caperucita Roja, en este caso, el desenlace sería cuando el cazador llega a la casa de la abuelita, la salva, sacándola de la panza del lobo. Salva también a Caperucita Roja y ahuyenta al lobo de la casa. Aquí sería cuando se resuelve el problema y también nos da un final. Para escribir su cuento también pueden utilizar nexos. Los nexos son las palabras que sirven para enlazar palabras u oraciones, para contar la secuencia de cómo van pasando las acciones en un cuento, como primero, después, entonces, luego y cuando. El siguiente ejemplo es de un cuento llamado El Mago de Oz. Presten atención. Cuando el tornado alcanzó la casa, Dorothy y Toto volaron por el aire. Después cayeron en un lugar donde vivían los monkeys. Entonces, Dorothy se encontró los zapatos mágicos de la bruja del oriente. Luego, la buena bruja del norte le regaló los zapatos. Cuando Dorothy iba en camino, primero se encontró al espantapájaros que buscaba un cerebro, después al hombre de hojalata sin corazón y luego al león cobarde. Después, Dorothy viajó con sus amigos y vivió una aventura inolvidable.
¿Se dan cuenta cómo los nexos se utilizaron durante la historia? Es lo mismo que se debe realizar en la siguiente actividad. Tu primera actividad será la siguiente. Completa la información para planear tu cuento. Esta actividad la realizarás en tu cuaderno con la finalidad de que se te haga más fácil escribir tu historia. Tu historia será la segunda actividad y la última, pero para poder plantearla de una mejor manera, tienes que resolver esta primero.